Pues sí, chavales, por fin está aquí la R1300 GS nueva que ha sacado BMW. Llevo, 70 kilómetros con ella y me gustaría hacer un vídeo de primeras impresiones de la moto. No vamos a entrar mucho en detalle, lo que sí que se nota, aparte de este faro y el radar que está aquí en la parte frontal y este faro que ha causado tanta polémica, la moto se nota bastante más pequeñita. Incluso la anchura de los cilindros es más pequeñita que la versión anterior, la R1250 GS, que pude probar pues no hará un año pues, debido al premio de Cuna de Viajeros. Por lo demás, estéticamente me gusta, si la veis lateralmente, de perfil creo que la moto es muy bonita. Han cambiado esas líneas tan agresivas, tan picudas, a estas líneas un poquito más continuistas, ¿no? Un poquito más de transiciones más suaves, pero frontalmente la moto pues a mí no me acaba de convencer. El faro este seguramente funciona de puta madre, no hay nada que decir, alumbrará, que lo probaremos, pero han cambiado bastante la estética y como siempre en cualquier cambio que se hace en la vida, los cambios cuestan asimilarlos. Con el tiempo va gustando cada vez más, ¿vale? Sobre todo con la cúpula en posición baja me gusta más que con la cúpula en posición alta. Han limpiado mucho la carrocería en esta parte, antes había bastante más plásticos protectores, ahora con un spoiler y las cúpulas han conseguido una mejor protección aerodinámica, pero lateralmente me gusta mucho la moto, es decir, sigue la línea, puede notar esa línea de BMW. Es una moto más corta de distancia entre ruedas porque han conseguido reducir el tamaño del motor. ¿Por qué han reducido el tamaño del motor? Porque ahora la caja de cambios no está detrás del motor, sino que está debajo del motor y así han podido reducirla y han conseguido que sea una moto más pequeñita, que luego a la vez presente sí es más pequeñita que su versión anterior, pero tampoco es tan pequeña. Las maletas a mí no me acaban de gustar, quizás sin el top case sí, pero le han dado como un toque muy redondeado y muy touring. Creo que unas maletas de aluminio pues le hubieran dado ese toque y la gente no hubiera tenido tanta reticencia. Por lo demás, las llantas nuevas son forjadas, están muy guapas. Y luego, como veis aquí, todo el tema del chasis es totalmente nuevo. Aquí tenemos es una viga pues de fundición, me imagino, esta parte de aquí. Y luego tenemos un subchasis que es atornillado al chasis, que hace de soportación del motor, pues de aluminio. Vamos a ponernos en marcha. Tiene un montón de tecnología. Lo más destacable, para que lo podáis ver vosotros, han cambiado el botón de encendido, que se ve que daba algún problemilla, este de aquí, y lo han puesto aquí en la piña. Seguimos teniendo el botón de emergencia, el botón de modo de conducción, y cuando arranca, pues sí, tenemos ese ligero traqueteo a la hora de encender, pero ha perdido mucho ese movimiento oscilatorio que tenían los cilindros. Cada vez lo tienen más suave, prácticamente ni se nota que sea un motor en boxer. Me gusta mucho el tema de que hayan puesto un botón de menú rápido para poder tener ahí el tema de regulación del radar, la calefacción, el parabrisas. Creo que es un punto a favor. La moto es el manillar bastante ancho. No me gusta del todo que tengan los intermitentes en los paramanos debido a caídas, que todo el mundo nos podemos caer en parado. No sé cómo de resistentes serán, eso habrá que ver cómo evolucionan. Tenemos aquí una guanterita con un acceso a USB y ahora voy a explicaros qué tal se siente conduciéndola. Llevo ya 60 kilómetros con ella, yo no llevo muchos kilómetros. A ver, el motor a bajas vueltas es mucho más suave que su versión anterior, lo noto como con menos traqueteo, mucho más lineal se puede decir, no es mucho más progresivo, es una sensación muy agradable a bajas vueltas, el cardan no se nota prácticamente y luego cuando quieres meterle un poquito de chicha, pues la noto que tiene potencia más que suficiente. Han aumentado 9 caballitos creo, ¿no? 146 caballos creo y 149 Nm. Lo que sí que se nota es el motor boxer, que siempre tienes el motor lleno, es decir, no te va a faltar potencia para adelantar, para disfrutar de las curvas, incluso hay que dosificar, ¿eh? Lo bueno de esta moto, ya sabéis que en carretera te lo hace muy fácil, te hace un profesional, porque tanto el paralever como el telelever, que ahora han evolucionado, ¿no? Han evolucionado en la parte delantera, ahora le llaman Evo, y a la parte trasera el Evo 2. Te da como que han intentado que sobre todo esa falta de sensibilidad en el manillar, ¿no? De saber qué está pasando
en la rueda delantera, que eso también iba bien porque ibas más rápido muchas veces de lo que debías, pero han querido transmitir un poquito más de información con esa pletina y esa rótula, semirótula que tienen aquí en el manillar. De momento ya os digo que yo a ese nivel la noto prácticamente igual, no noto una gran diferencia de conducción. Seguramente cuando vaya a la salida del sábado, pues me imagino que iré notando algún tipo de diferencia. Lógicamente lo habrán hecho para mejorar, no para empeorar. Lo que sí que os puedo decir que el ir por carretera por este tipo de suspensiones, de que no se te hunde delante, te da un grado de confianza brutal. El motor responde muy bien. Ya os digo que a bajas vueltas lo considero súper amable. Hay una cosa que en alguna ocasión me ha dado como algún tironcito, sobre todo de subir de primera a segunda. El Quick Shift tiene como que un retardo y te hace como bambolear el cuerpo, ¿no? Para adelante y para atrás. No me lo hace en todas las ocasiones, me imagino que dependerá del tipo de revoluciones que lleves en el motor, pero me lo ha hecho algunas veces. Luego de segunda a tercera y de tercera a cuarta, el Quick Shift creo que ha mejorado incluso para reducir. Lo encuentro mucho más agradable que antes. Hay una cosilla que sí que noto, es que el motor con el escape original tiene la sensación de que no tiene el mismo ruido del motor. Haría falta meterle un poquito una Krapovic ahí para que suene más delicioso. Suena más el motor que el escape, ¿sabes lo que quiero decirte? Va muy fina esta moto, para hacer carretera de curvas es una delicia. Lo que sí que he notado y muchísima mejoría, como podéis ver, voy con la visera del casco abierta a una velocidad pues normal, sin correr mucho ni nada, pero la protección aerodinámica de esta moto respecto a la 1250 ha mejorado muchísimo. Tanto el parabrisas como los spoilers, las aletas que le han puesto laterales, hacen que la protección sea excelente. En esto han evolucionado y muy bien. Yo en la 1250 me quejaba de esa poca protección aerodinámica, incluso con la cúpula en posición superior. Ahora tenemos la posibilidad de que la cúpula sea electrónica. Ahora vamos a bajarlo. Mira, vamos con el acceso rápido, podemos ponerle aquí, le damos a parabrisas. Esto lo podemos hacer en marcha, que eso está muy bien. Y podemos bajar la cúpula a posición baja. Ahora lógicamente estaréis escuchando la diferencia del viento que está dando. ¿Ves? Y ahora lo voy a poner en posición superior. Y esa protección aerodinámica es simplemente brutal. Y por lo demás, un cambio radical de moto. Motor, diseño. BMW los ha tenido gordos para cambiar el diseño de la exitosa 1250. Si había una moto que se había vendido como nunca, era la 1250, porque era preciosa, iba muy bien, y yo os digo que cuando conduces un boxer es difícil salir de la adicción de un boxer. Pero con esta 1300 han dicho: vamos a pegar una hostia en la mesa y vamos a intentar pues competir yo creo que metiendo la moto esta, la R1300, en una moto más touring, más enfocada a lo que realmente está diseñada esta moto por tema de peso, dimensiones, etcétera. A un disfrute por carretera, autovía, autopista, es decir, viajes largos por carretera. Que sí, que vas a poder meter esta moto por campo, por supuesto. Es decir, de eso nadie te va a decir que no se puede. Pero que BMW te está indicando los pasos hacia donde ellos creen que está enfocada esta moto, pues creo que también, sobre todo, ya no por el diseño. A mí lo que más me llama la atención es el diseño de las maletas. Esta moto, aunque ya sabéis, cuánta gente va con las 3 maletas, con la 1250, todo el rato. ¿Por qué hace eso la gente? Porque te da esa visibilidad de que eres un aventurero, de que estás preparado para en cualquier momento viajar, un viaje off-road, Marruecos, ¿qué más? Cabo Norte, etcétera. Es decir, que siempre estás ready para ese tipo de cosas. ¿Veis esto? Antiguamente, cuando hacías esto, se sigue moviendo, pero ya no tiene ese movimiento, ese vaivén. Vale, gracias.
Bueno, yo creo que eso, que la orientación de esta moto va a ir tendiendo cada vez más a carretera. ¿Qué es lo que hagan en la versión Adventure? Pues ahí BMW nos puede sorprender sacando una versión igual de dimensiones, me refiero de pesos y tal, con unas suspensiones más orientadas al campo, quitando a esta moto, a la moto aquella, a la futura Adventure de Telelever y el Paralever. No sé si osarían tanto en hacerlo, pero yo creo que sacando la F900 nueva, tanto la GS pequeñita como la Adventure no tanto, pero la GS sí que quieren ubicarse en el sector trail medio y que esa sea su buque insignia en cuanto a moto de campo. Entonces, no sé, estos son todos suposiciones. La tendencia de esta moto irá a hacer una moto más touring. Y en cuanto al diseño del faro, como os he dicho al principio, todo cambio siempre trae polémica. Cuando cambia un escudo de un campo o de un equipo de fútbol trae polémica. Hay gente que la acepta, hay gente que no. Los más antiguos que saben de motos o que tienen una moto, se ve que la R1100 causó la misma polémica, ¿no? Al ser ese faro simétrico. Lo que sí que es verdad que era que tú veías un faro desde lejos y sabías que era una BMW, y ahora eso va a seguir pasando. A mí particularmente el diseño no me gusta, pero no por el faro en sí, sino creo que lo que le hace feo es el radar. El radar en la posición superior, que tiene que estar ahí por una simple razón, que si tú cambias de posición el faro y lo subes arriba, el faro te va a deslumbrar, te va a molestar. A la hora de circular vas a estar deslumbrando a los coches que te vienen de enfrente y va a ser molesto. Entonces la única ubicación posible era bajarlo o cambiar el diseño del faro, y a lo mejor una de las órdenes del jefe de diseño era este faro sí o sí, por lo que sea, por lo que se viene a futuro, etcétera. Eso no lo vamos a poder saber porque no vamos a poder hablar con el tío que diseñó la AGS, pero son todo suposiciones, son todo pensamientos que intento discernir, ¿no? Y bueno, creo que por mi parte poco más que decir. Cambio radical de esta hermana mayor de las GS, del buque insignia de BMW, y que vamos a poder probar. Vamos a hacer una ruta y vamos a hacer diferentes vídeos comparándola también con la 1250, etcétera. Quizás una moto hecha más para gente como yo, ¿no? De altura, como veis, 1,70, encima tiene como un dispositivo que baja la moto en altura. Detallitos para la gente pequeñita. Bueno, chavales, no lo voy a alargar más. Espero que os haya gustado estas primeras impresiones de la R1300 GS y veremos cómo van las rutillas con ella. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.